Esta es La Pedrera, una casa creada por Antonio Gaudí sobre 1909-1911. A día de hoy sirve un restaurante, un museo y es uno de los ejemplos del modernismo que se dio o que tenía este gran arquitecto que tiene su sello en Barcelona. Acercar un poco para que vean los balcones, para que miren la puerta. Observen lo que es la puerta, es muy bonito. No voy a entrar en esta oportunidad, solamente es mostrar la fachada y que sobre esta zona, sobre esta calle, hay varios palacetes que vale la pena observar. La casa de La Pedrera está en el Paseo de Gracia, zona que confluye después en la Plaza de Cataluña, el centro de la ciudad. Este es el Paseo de Gracia, con edificios de más de 100 años, donde esta casa tiene muy buena figuración. Está en una esquina y hay una cafetería, una joyería, un sitio de souvenirs. Bueno, ahí les dejo esta casita mirando algunas partes que son icónicas de Barcelona. Y en el camino por el Paseo de Gracia, observen, llegamos a otra casa que hizo Antonio Gaudí y se llama la Casa Batlló Gaudí. Para que miren, la entrada vale, es costosa, se compra en línea y esta es la dimensión que tiene la casa. El precio es de 35 euros, me parece el ingreso. Bastante costoso, 35 euros. Estoy viendo, sí, adultos 35, 39 y tiene 3 categorías, Blue, Silver y Gold. Es una casa demasiado exclusiva para entrar. Tiene al lado otra que es, aparece Bacres Lotería, pero vamos a verla desde aquí en estado natural viajero. Al lado de Casa Batlló de Gaudí, en Paseo de Gracia, encontramos este sitio en la que es una casa muy bonita, antigua, ornamentada, y hay una joyería que se llama Pagués. Pueden ver la casa, es preciosa, no tiene desperdicio, es muy decorada, es barroca, las ventanas están muy bien cuidadas y se encuentra un lugar que se llama la Casa Museo de Amayer. Voy a mostrar la ornamentación que hay en este lugar. Se encuentra una cafetería adentro de ella. Vamos a intentar entrar a ver qué hay en este lugar, solamente para mirarla desde esta zona. Y hay una cafetería comercial franquicia y vamos a caminar un poco por ella. Esto es la Casa
museo. Observen cómo sería el interior, como es. Muy bonita en todo el Paseo de Gracia. Este es un café que se llama Favorite. Las puertas, muy clásico. Y está pasando esta casa museo. Y esta sería la salida de la casa museo Amadlier. Esta es la entrada. Ingreso. Hay mucho por ver en esta zona. El asunto es que esto sí ya es un poco más costoso y exclusivo. Entrar a estos sitios cuesta. Y a veces nos toca limitar las entradas. En algún otro momento voy a hablar, solamente les dejo los detalles que encontramos en este sitio. Observen las lámparas, observen las puertas y con esto les muestro un poquito de la arquitectura en Paseo de Gracia en Barcelona. El ingreso a la casa vale entre 12 y 15 euros. Hay una visita guiada y hay una visita que se hace particular. Hay unos días que es más barato y otros que es más caro. Y así vamos dejando esta casa Amadlier, cuyo precio de ingreso está entre 15 y 22 euros. Son casas muy bonitas de inicios del siglo XX, las que acabamos de ver, Batlle, La Pedrera y Batlló. Si seguimos caminando por el Paseo de Gracia en dirección a la Plaza Cataluña, vamos a encontrar palacetes de este estilo. Ustedes van a caminar y van a ver sobre los techos, las cornisas, esta especie de palacetes donde hay reconocidas joyerías y sitios de alto prestigio. Es indudable no perderse en los detalles que hay, ver las rocas, ver cómo es la ornamentación de cada uno de estos lugares. Es increíble darse un paseo mientras escucha la música del lugar. Uno puede visitar Barcelona de varias maneras, con dinero, que sería muy agradable ver el interior de estas casas, o sin dinero y con un presupuesto ajustado como se los he mostrado. Espero que les haya gustado este recorrido por una de las zonas más exclusivas de Barcelona, el Paseo de Gracia, muy cercano al centro de la ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré buscando más detalles de esta ciudad para compartirlos con todos ustedes. Hasta pronto. Chao.